Perdón, volvamos. El modelo de Thomson y Bell es un modelo en cierta forma opuesto a los modelos que se trataron sobre análisis de cohortes y población virtual. El modelo de Thomson y Bell se utiliza mucho más para predecir lo que sucede con el esfuerzo de la pesca, con miras a ver cuáles son los rendimientos en el futuro. La diferencia es bien clara. Con los modelos de cohortes y población virtual, lo que se trata es de averiguar cómo fue la población, ¿no? O qué población de peces hubo en el mar para poder capturar lo que capturamos, ¿no? Lo que se captura. Si nosotros capturamos, en la captura hemos determinado la distribución, las cohortes, o sea, para haber capturado esa cantidad de peces con un determinado esfuerzo, una determinada mortalidad por pesca, en el mar debió haber habido una cantidad mayor, lógicamente, ¿no? Por eso, población virtual es como un reflejo, ¿no? Como un reflejo, la captura como un reflejo de los peces de la población que hay en el mar. Eso vendría a ser, digamos, la razón de ser de los análisis de cohortes y los análisis de población virtual. Determinar cuántos peces hubo en el mar o qué población de peces hubo en el mar para haber podido tener una determinada captura. La determinada captura nosotros la estamos viendo, la estamos tocando, ¿no? Contamos los peces, sabemos de qué tamaño son, de qué edad son, etc. O sea, la captura es una cuestión real que nosotros tenemos. Para poder haber tenido esta captura, esta cantidad de peces, ¿no? Debió haber en el mar una cantidad determinada, ¿no? Que fue sometida a un esfuerzo de pesca o una mortalidad por pesca determinada. De esa manera podríamos decir que estos modelos de cohortes y población virtual son modelos históricos, son de lo que fue la población en el momento que nosotros capturamos los peces, ¿no? Entonces pues, ¿cómo fue la captura y cómo fluctuó la captura en los últimos 10 años, por ejemplo? ¿Cuántos peces se reclutaron en los últimos 10 años? Eso nos dice el APB o el análisis de cohorte. ¿Qué pasó en el pasado? Si vale la pena decir, redundar, ¿no? ¿Qué sucedió en el pasado? ¿Cuántos peces reclutados? ¿Cuánto? Entonces, por eso es que el APB y el análisis cohortes tiene, ¿no?, varias matrices. Tiene la matriz de captura, que es la que comenzamos. Tiene la de mortalidad natural, tiene la de mortalidad por pesca y tiene la de población. Diversas matrices que nos indican qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió en el pasado para tener esa captura. Entonces, si nosotros decimos que Thomson y Bell es lo opuesto a esos modelos, para lo que usamos el Thomson y Bell es para predecir los efectos en los cambios en el esfuerzo de pesca sobre los rendimientos futuros. En otras palabras, ¿qué va a pasar en el futuro si yo intensifico, por ejemplo, la mortalidad por pesca? Históricamente yo tengo una mortalidad por pesca promedio, un vector de mortalidad por pesca, ¿no?, que sale como resultado del análisis de población virtual, ¿no? Quiere decir que yo he estado pescando con esa intensidad, ¿no?
ese vector, esa distribución de los coeficientes de mortalidad por pesca para cada una de las cohortes, ¿no? Entonces, si ese vector de mortalidad por pesca yo lo incremento por una cantidad, por ejemplo, lo duplico, ¿qué es lo que va a pasar con la población? ¿Qué va a pasar? Y eso es lo que me dice Thomson y Bell, ¿no? Thomson y Bell me dice qué va a suceder, ¿no? ¿Qué va a suceder en el futuro, ¿no? De acuerdo a la mortalidad por pesca que yo empleo. Entonces leo, para que este concepto quede claro, voy a leer, ¿no? El 1, 2, 3, el cuarto párrafo, dice: el análisis de cohortes y el APB son utilizados para determinar el número de peces que deben haber estado presentes en el mar a objeto de explicar una captura sostenida, conocida, y el esfuerzo de pesca que se debe haber ocupado para cada grupo de talla para obtener los números capturados. Eso es lo histórico, ¿no? Por lo tanto, el análisis de cohortes y el APB son denominados modelos históricos o retrospectivos, mientras que el modelo de Thomson y Bell es predictivo. ¿Ya? Eso tienen que ustedes fijarse bien para evitar confusiones, tienen que tener claro. Y es clarísimo. En una frase incluso se puede decir: APB y análisis cohorte histórico, retrospectivo del pasado. Thomson y Bell del futuro, hacia el futuro. ¿Ok? Ok. Ahora, el modelo de Thomson y Bell consiste en el desarrollo de dos etapas principales. Uno, que es la provisión de entradas esenciales y opcionales. ¿Qué datos necesitamos para realizar el modelo de Thomson y Bell? Y el otro, o la otra etapa, es el cálculo de las salidas bajo la forma de predicciones de rendimientos futuros, ¿no? Con la salida. O sea, nosotros alimentamos al modelo con datos de entrada, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué datos de entrada son los que necesitamos, ¿no? Para trabajar este modelo? Y esos datos de entradas, con los cálculos que nosotros vamos a hacer, nos va a dar unas salidas. Esas salidas son las predicciones de rendimientos futuros. Y entre ellos está el nivel de F, de la biomasa por pesca, la biomasa, no, perdón, el nivel de F no, el nivel de la biomasa y el rendimiento e incluso el valor del rendimiento si en la entrada nosotros alimentamos el modelo con el valor del recurso, ¿no? El valor del pescado. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar de las entradas, los datos de entradas que nosotros necesitamos. Lo principal es tener el texto dice, y por eso acá lo he puesto entre comillas, un arreglo de referencia de F, del coeficiente de mortalidad por pesca, por edad. Arreglo. Ahora, acá me estoy peleando con la palabra arreglo, porque no sé quién entiende arreglo. Yo siempre le he llamado vector de Fs, que ¿no? Uno tiene matrices que son varios datos, ¿no? Ya uno se imagina, ¿no? Y
el vector, que es solamente una columna de datos que está con referencia a algo. En este caso, el vector de f estaba con referencia a la edad, ¿no es cierto? O puede estar si nosotros hablábamos del modelo por talla, estaríamos hablando por cada frecuencia de longitud. Pero en este caso estamos hablando de edad, no quiero perder, ni confundirles. ¿No? Entonces, el vector de f's es una columna en la cual están los valores del coeficiente de mortalidad por pesca referidos a la edad, ¿no? A la edad 1, tal coeficiente de mortalidad por pesca. A la edad 2, tal. A la edad 2. Y eso yo le llamo vector. Y en el libro de Sparre le llaman arreglo. ¿Por qué le llaman arreglo? Porque el libro original está en inglés y en el libro original dice, lo voy a decir en castellano calcizo, array. Array. Y array lo ha traducido a arreglo. Una cosa más fácil. Entonces, en realidad, entonces pensemos, ¿no?, en un vector. Ojalá sea fácil para ustedes entender esa sutil diferencia, pero que fastidia. Entonces, se podría, en principio, utilizar cualquier vector o arreglo de f como entrada. Esto es fundamental porque necesitamos saber a qué va a estar sometida la población de pesca, ¿no? A qué esfuerzo o a qué mortalidad, vamos a hablar, a qué mortalidad por pesca va a estar sujeta cada clase de edad. Ahora, dice, se puede utilizar cualquier arreglo, pero por supuesto, o vector, por supuesto, no cualquiera, ¿no? Ya que el cálculo que nosotros hagamos va a depender tremendamente de la forma, ¿no?, que tenga este vector. Porque este vector nos va a indicar a qué mortalidad por pesca está sujeta cada edad. Entonces, para evitar problemas, utilizamos como vector aquel que es resultado de un análisis histórico. Es decir, un resultado de un análisis de cohortes o un análisis de APB, ¿no? Me explico. Cuando nosotros hacemos un cálculo, digamos, de análisis de cohortes, ¿no?, el más fácil de todo, sacamos la matriz de mortalidad por pesca y a partir de la mortalidad por pesca podemos calcular este arreglo, este vector, ¿no?, que puede ser promedio de las mortalidades por pesca. De la mortalidad. Entonces nos sale ese vector que está relacionado a cada edad. Lo interesante de ese vector es que nos indica cómo la población ha estado sujeta a la mortalidad por pesca. Nos indica cómo la población ha estado expuesta a la mortalidad por pesca. Cuando se dice, punto, pero no se olviden dónde nos estamos quedando. Cuando se dice que la entrada, que el arreglo, el vector de f puede ser cualquiera, por ejemplo, nosotros podríamos imaginarnos que casi igual como la mortalidad natural, todas las clases de edad, ¿no?, de la población están sujetas a la misma mortalidad por pesca.
Y podríamos decir, pues, punto 4, punto 3, punto 2, ¿no? Y toda la mortalidad por pesca la ponemos a esa sujeta a esa mortalidad por pesca. Pero todos sabemos que eso no es real, eso no es posible, ¿no es cierto? Solamente que no tuviéramos ni idea, podríamos utilizar algo así, ¿no? Una F constante para todas las edades. Y entonces la realidad es que mucho mejor es utilizar un vector de mortalidades, ¿no? Que sea lo que nuestra pesquería está haciendo. Cómo están expuestas la población, las diferentes clases, a la mortalidad por pesca. Y eso tiene mucha razón, porque tiene relación con, por ejemplo, la selectividad, ¿no? Hay peces, las primeras edades, es posible que no estén, no estén expuestos a mortalidad por pesca, digamos, en una red de cortina, que es lo que también más fácil nos permite imaginar. Tenemos una red cortina, los peces pequeños de las primeras edades no están todos sujetos a la misma mortalidad, ¿no? Porque pasan por la red y son solamente retenidos a partir de determinado tamaño. Entonces, determinados tamaños van a estar expuestos completamente, en parte o completamente, a la mortalidad por pesca. Y los peces más grandes, muy grandes, es probable que tampoco sean capturados por la red porque son más grandes que el tamaño de malla y los pueden evadir, ¿no? No, ni siquiera se acercan. Entonces, la mortalidad por pesca, en ese caso, estaría más concentrada en las edades medias, ¿cierto? Esto es solamente para hacerles comprender, hacerles ver que no todos los peces, no todas las edades de peces están sujetas a la misma mortalidad por pesca. Entonces, ese arreglo, ese vector, nos los da el APB o el análisis de cortes. Ya, entonces ya sabemos esto. Estamos en el 1, 2, 3, en el cuarto punto. Sin embargo, dice, el arreglo F de referencia también se puede originar desde otras fuentes. Bueno, ahí es el ejemplo que vamos a trabajar. O sea, ya sabemos que podemos calcular o podemos utilizar la mortalidad por pesca histórica que hemos encontrado a través de los análisis de cortes y cortes. Otra forma podría ser el análisis de la curva de captura. El análisis de la curva de captura también nos puede proporcionar un estimado, nos puede proporcionar o nos proporciona el análisis de la curva de captura, nos proporciona una información, datos sobre el vector de F. Ya, eso es con respecto entonces a las mortalidades por pesca. Otro parámetro de entrada que se necesita es el número de reclutas. El número de reclutas. Este número de reclutas se señala que también pueden obtenerse del análisis de corte o APB, ¿no? Cuando desarrollamos toda la matriz del APB, el número de peces que salen en la primera línea, en la primera edad, son los reclutas, ¿no? Los peces que ingresaron a la pesquería por primera vez, ¿no? Entonces, el APB también nos da ese valor. Y valor histórico, ¿no? Porque va cambiando. Pero también en este caso,
Si nosotros no tenemos eso o deseamos hacer un cálculo especial, ¿no? Podemos dar una cifra, ¿no? Dar una cifra, un guess, un estimado del número de reclutas. Por ejemplo, como están leyendo ahí, 1000 reclutas, 10.000 reclutas, ¿no? Entonces, comenzamos el cálculo, ¿no? Comenzamos el cálculo, la matriz de Thomson y Bell, colocando, como vamos a ver ahorita, más adelante en el ejemplo, esa cantidad de peces en la primera edad. Aparte de estos dos, de la mortalidad por pesca y del número inicial de peces, de reclutas, el modelo requiere un arreglo, nuevamente, o un vector de peso por edad. O sea, ¿cuánto pesa cada pez? ¿No? ¿Cuánto pesa cada pez por edad? A un año, 2 años, ¿cuál es el peso individual? El peso individual promedio de cada pez. Y en el caso de que necesitemos hacer análisis económicos, también vamos a necesitar el precio por kilo por grupo de edad, ¿no? Entonces, esos son los datos que un ratito, un segundo. Esos son los datos que necesitamos de entrada. El vector de F, el peso por edad, el número inicial de reclutas, ¿no? Para comenzar a trabajar eso. Para el caso de Thomson y Bell por tallas, también necesitamos el mismo tipo de datos, ¿no? Que serían, pues, el peso promedio por grupo de talla, el vector de F también, y también un número al inicio. Bueno, aplicado el modelo, las salidas que tenemos son la predicción de la captura en número. O sea, si aplicamos este modelo, nos va a determinar cuántos peces habremos capturado en un determinado periodo, el número total de los peces que han muerto, estos tanto por la pesca como por cuestiones naturales, ¿no? El rendimiento, que es la captura en peso, ¿no? El rendimiento, la biomasa promedio, que debe estar en el mar, y el valor del rendimiento. Todo, lógicamente, por grupo de edad, y que está relacionado, como ya he explicado, a los valores de la mortalidad por pesca de cada uno de los grupos de edad. Los nuevos valores de mortalidad por pesca, ¿no? Se pueden obtener multiplicando. Ese es otro tema. Espérense que necesitamos explicar. Entonces, primero, que quede claro, las salidas del modelo son la predicción de la captura en número, o sea, cuántos peces podremos capturar en el futuro con esa intensidad de pesca expresada por el F, el número total de muertos tanto por pesca como por mortalidad natural,
el rendimiento, que es la captura en peso, ¿no? La biomasa promedio que queda en el mar y el valor de la captura, o sea, del rendimiento. ¿Cuánto ganamos? Si es que tenemos datos de valores, como tenemos. Y todo por grupo EBITDA. Y es que eso está relacionado con los CETES. Ya, eso es la salida del modelo de Thomson en Bell. Ahora, nosotros podemos darle otra, extender, digamos, los resultados del modelo. Y eso lo podemos hacer con un juego, con realmente no es una transformación, ¿no? Sino es con crear otro arreglo de F, de referencia, multiplicando el arreglo, el vector de F original. No se preocupen si ahorita parezco que estoy hablando en las nubes, porque ahorita que veamos el ejemplo se les va a aclarar bastante esto. Se puede obtener multiplicando el arreglo, el vector histórico de F, ¿no? Por otro factor X. ¿Ya? Ahora, esa multiplicación, les digo, es sencillísima, esa multiplicación o esa de X, nos da la idea, o sirve para darnos la idea de cómo va a cambiar, ¿no? La biomasa, cómo va a cambiar el rendimiento, etcétera, si aumentamos o disminuimos el vector de F original. En otras palabras, si nosotros tenemos que históricamente hemos venido explotando el stock, a una intensidad de F, que eso está explicado en el famoso vector que estoy repitiendo a cada rato, ¿no? Pero si nosotros queremos en el futuro preguntarnos, ¿qué pasa si nosotros pescamos el 20% más de lo que estamos pescando actualmente? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar el rendimiento? ¿Cómo va a cambiar el valor? ¿Cómo va a cambiar la biomasa que quede en el mar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el stock? ¿Qué va a pasar con el stock? ¿Con el rendimiento que proporciona el stock? Si yo incremento el esfuerzo de pesca, la mortalidad por pesca es un 20%. ¿Qué va a pasar? O también, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si yo disminuyo, ¿no?, la mortalidad por pesca? Ya no voy a pescar con esa intensidad que he venido pescando históricamente, sino voy a disminuir. Voy a disminuir la intensidad de la mortalidad natural, de la mortalidad por pesca. ¿Qué va a suceder con el stock? ¿No? Eso es lo que nos sirve este modelo. Ahora, en la práctica, ¿no? Esa multiplicación por un determinado factor de aumento o de disminución se aplica, por ejemplo, como dice en el antepenúltimo párrafo, en el caso de un cambio en el tamaño mínimo de malla, ¿no? Un cambio en el tamaño mínimo, o para separar los efectos de flotas con diferentes características, por ejemplo, pesca artesanal o pesca industrial sobre un stock en particular. ¿Qué va a suceder? Entonces, realizando una serie completa de cálculos con diferentes valores de X, factores de X, se pueden dibujar gráficos que nos ilustran, nos hacen ver con mucha claridad los efectos del cambio de F sobre el rendimiento, la biomasa promedio y el valor de la captura. O sea, el resultado de la aplicación del Thomson y Bell nos va a dar eso, ¿no?
nos va a dar gráficos, nos va a dar, bueno, tablas, por supuesto, pero gráficos con los cuales lo visualizamos mucho mejor sobre los efectos del cambio en la mortalidad por pesca. ¿Cómo va a cambiar? Y eso lo vamos a ver desarrollando el mismo ejercicio que está en el libro de Sparre, ¿no? Y que ustedes, como les digo, ese capítulo, el capítulo 8 de modelos predictivos, lo tienen en el archivo de TIN en la clase de hoy. Entonces podríamos decir que el modelo de Thomson y Bell es una herramienta muy importante para el investigador pesquero, ya que le permite demostrar el efecto de ciertas medidas de manejo, tales como cambios en el tamaño mínimo de malla, la disminución o el aumento del esfuerzo de pesca o cierre por temporadas, y esos cambios que va a tener, ¿no?, ese efecto de esas medidas sobre el rendimiento, la biomasa y el valor de la captura. Ahora, como yo les dije al inicio, como Sparre nos está diciendo en el inicio, y bueno, yo lo comprobé en mi trabajo, este modelo fue creado en 1934. Bueno, Sparre es el que dice, yo no estaba en ese tiempo, pero Sparre dice que fue creado en ese tiempo. Y la verdad que siendo tan interesante, tan bonito y simple, no se aplicó mayormente. No se aplicó mayormente. Eso fue debido a que necesitaba una gran cantidad de cálculos, gran cantidad de cálculos. Con lo de las computadoras, al principio se hace incluso las mismas calculadoras de mano, las calculadoras electrónicas, las calculadoras programables, se comenzó a utilizar más este modelo, ¿no? Se comenzó a trabajar más este modelo. Y actualmente con las computadoras, pues es facilísimo, ¿no? Facilísimo, porque la verdad, pues realmente todos estos cálculos que se necesitan hacer, la computadora lo hace en milésimos de segundo. Sparre también nos dice que es una gran cosa que se pueda incorporar el valor de la captura, ¿no? Y que eso ha dado como resultado que ese modelo pueda ser utilizado para el desarrollo de los llamados modelos bioeconómicos, que son tan útiles para proveer las predicciones necesarias para adopción de decisiones de manejo. Ustedes recuerden, como ustedes hemos llevado ordenamiento de recursos pesqueros, ¿no? Vimos 3 capítulos interesantes, de los cuales 2. Uno es el máximo rendimiento sostenida, esta que nos indica cuándo es el rendimiento a un determinado esfuerzo de pesca, cuál es el rendimiento, y eso lo podíamos transformar a un modelo bioeconómico, ¿no? Que nos indicaba, que nos ayudaba a poder determinar con cuánto esfuerzo nosotros obteníamos el mayor rendimiento económico de la pesquería, ¿no? Recuerdo. Este modelo también nos permite eso, ¿no? Permite desarrollar modelos bioeconómicos, ¿no? Que nos ayudan de manera similar al máximo rendimiento económico que vimos en manejo pesquero, ¿no? Que nos permite adoptar o tener decisiones. Ya, antes de entrar
al ejemplo, permítanme hacer un break, un pequeño descansito. Denle vueltas a lo que hemos hablado, a lo que hemos conversado. También pueden utilizarlo para entrar a ver el texto, ¿no? Y más bien la práctica va a estar a partir de las 6 de la tarde disponible a ustedes también en tareas de Teams. Pero ahora tomemos un break, un pequeño descansito de unos 10 minutos, no más de 10 minutos. Es más o menos 5:10. A las 5:20 continuamos para desarrollar el ejercicio.
Ya, vamos a continuar entonces con el ejemplo de la aplicación del modelo de Thomson y Bell, compartiendo la diapositiva, la presentación. A ver, un chequeo. Uno, si están despiertos aún. Dos, si ven la diapositiva. Y tercero, si me escuchan bien. Todo ok. Sí, ingeniero. Todo ok. Todo ok, muy bien, gracias. Ya, entonces pasamos. Esto es facilísimo, es tremendamente fácil. De todas maneras, si alguien me hace una pregunta, lo voy a apreciar mucho. Este es, como digo, el mismo modelo que van a encontrar ustedes en el capítulo de Sparre, y me gustaría que lo desarrollen, lo vean, aunque creo que con la explicación que les voy a ir dando, pasito a paso, lo van a comprender, de manera que puedan desarrollar la práctica que les vamos a presentar luego, ¿no? Primero, entonces, vamos a ver los datos de entrada. Esto que está sombreado en color celeste son los datos de entrada. Como habíamos señalado, tenemos el caso de la edad. Ver acá, he colocado para hacer una seña, que acá la edad no es en este ejemplo, tiene un truquito. Esta edad no es en años, porque es un camarón, pues, ¿no? Los camarones no viven mucho tiempo. Entonces, la edad está dada en meses. O sea, el primer mes es la edad del reclutamiento, ¿no? Luego tienen la segunda columna, la B, que es el peso medio, el peso medio. ¿Recuerdan? Un arreglo de lo que hemos estado hablando ahora. Un arreglo de pesos promedio por edad, ¿no? Edad en meses ahora, en meses, ya. Pero es el peso promedio para cada mes de los camarones. Entonces, este es el arreglo, el vector de peso por edad, peso por edad. La tercera columna, C, es el valor por gramo, ¿no? El valor por gramo de los camarones. Acá el valor está en unidades monetarias, pueden ser soles, dólares, libras esterlinas, lo que ustedes quieran. Acá en este caso está en unidades monetarias. Una cosa que tenemos que notar acá, que el precio no es igual para todas las edades de camarones, porque es lógico, ¿no? Los camarones de mayor tamaño son los que tienen mayor valor, y eso es lo que estamos viendo en esta columna, en este vector. Luego, el importantísimo, ¿no? Que he hablado, creo que media hora de esto, la mortalidad por pesca. O sea, el coeficiente de mortalidad por pesca. Deben darse cuenta, acá también, que este coeficiente de mortalidad por pesca es por año. Miren, la edad es por meses, y acá lo que nos está dando es el valor de la mortalidad por pesca, 1.20, 1.32, como vemos, de la mortalidad por pesca por edades del camarón. Ahora, no me acuerdo bien. Este promedio, esto proviene de un análisis de cohortes, me parece, ¿no? Proviene. Fíjense que también no es constante, pues, ¿no? 1.20, 1.32 aumenta. Conforme va creciendo el camarón, va incrementándose la mortalidad, el coeficiente de mortalidad por pesca, baja acá y sube y se mantiene, ¿no? Entonces, esto es pues muy propio de
de esta estructura que muchas veces nos resulta pues de los APBs, ¿no? Y acá tenemos la mortalidad total. La mortalidad total, que la mortalidad total es la mortalidad por pesca más la mortalidad por la mortalidad natural. Acá nosotros tenemos la mortalidad natural, que es 0.3, le sumamos la mortalidad a la edad 1, 1.20, y tenemos pues la mortalidad total 4.20. Entonces, en otras palabras, esto es todo los datos de entrada. Vamos a ver por acá, revisar las notas. En este caso, la mortalidad de SF fueron estimados de los datos de captura, y las estimaciones de la biomasa obtenidas por el método de área barrida. Ok. Entonces, no es de APB, es el análisis de la curva de captura. Y la biomasa por el método de área barrida. Vamos a ver luego la biomasa. El vector de F también podría haber sido estimado por medio del análisis de cortes, pero en este caso viene de los datos de captura. El ciclo de vida del camarón no es mucho mayor que un año, lo que les mencioné acá. De modo que los grupos de edad en la columna A son dados en meses. Eso va a requerir un pequeño cambio, no es cambio, un pequeño cálculo, ¿no? Para transformar en la fórmula de sobrevivencia. Ahora lo vemos. La especie es reclutada a la pesquería a la edad de un mes. Ahora, la columna B, seguimos acá, la columna B entrega el peso promedio por grupo de edad. ¿Cuánto pesa en promedio un camarón a la edad de 4 meses, a la edad de 5 meses, etc.? La columna C contiene el valor relativo que equivale al precio por kilo de colas sin pelar en cada grupo de edad. Es este. La columna D contiene las mortalidades por pesca, y la columna E ya les he explicado, ¿no? La mortalidad total. La mortalidad total es la suma de este y esto. Y la columna de F, ahora sí, ¿no? En las salidas tenemos, ¿no? El inicio del cálculo con 1000 camarones reclutados, ¿no? Y luego vamos a calcular el resto por sobrevivencia. ¿Qué más tenemos acá? En otras palabras, la población o número del stock del grupo 1 es 1000. Entonces, todos los cálculos, si nosotros fuéramos a hacer todos los cálculos relativos, serán en referencia a 1000, ¿no? Por ejemplo, acá el rendimiento, 4.561 gramos por 1000 reclutas, ¿no? Eso lo vamos viendo en adelante. Otra anotación es, en el caso en que se haya hecho un análisis de cohortes y se haya obtenido un estimado del número efectivo de reclutas, los valores obtenidos por 1000 reclutas podrían ser convertidos en rendimientos y tamaños de stock efectivos, ¿no? Efectivamente. Nosotros acá, Sparre está comenzando el cálculo con 1000 reclutas, y eso es una cuestión relativa, como les he dicho, por ejemplo, para hacer la estimación del rendimiento por recluta, ¿no? El rendimiento por recluta. Pero si nosotros utilizáramos el dato del APB, en el dato del APB, recuerdan cuando reconstruimos la cohorte, ¿no? Llegamos a la primera edad. Esa primera edad es el reclutamiento. Ese número lo podemos utilizar acá, ¿no? Entonces, una cohorte que comienza con un número exacto
de peces o en este caso de, ¿cómo se llama? De camarones, ¿no? Y cuál es el rendimiento que se obtiene. Estoy adelantando un poquito. Ya, ahora analizamos las salidas. De acuerdo a las cifras de entrada presentadas en las columnas A a E y el número de reclutas a la edad de un mes, que es 1000 en el ejemplo, se puede calcular la población por grupo de edad expresada en números presentes al comienzo de cada mes. Es en la columna F, lo que estamos viendo también acá resaltada, la columna resaltada en celeste. Entonces, comenzamos nosotros con 1000 reclutas, camarones reclutas, y vamos a ir calculando con estos datos de mortalidad por pesca y mortalidad total, vamos a ir calculando, en este caso con mortalidad total, lógicamente, ¿no? Vamos a ir calculando cuántos van sobreviviendo a determinadas edad. Entonces tendríamos, de acuerdo a esta mortalidad 4.20, que sobreviven 700, casi 705 camarones. Con una mortalidad de 4.32, que es la que se corresponde a la edad 2, habrán sobrevivido o sobrevivirán, no, habrán sobrevivido, estamos hablando, ¿no? O sobrevivirán también, pues depende si es pasado o futuro. 491. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora también vamos a ver la fórmula del cálculo. Como le digo, acá está, pero como una receta de cocina total. Ya. ¿Qué más? El resto de salidas es el número de muertos totales, tanto por pesca como por mortalidad natural, ¿no? Y esto resulta fácil de la diferencia, ¿no? Si había 1000 camarones al inicio de la temporada y al inicio de la siguiente temporada de 704, los que murieron fueron 295. Esta es la captura. Y este es el número de la captura, el número de camarones, capturados, o sea, la captura en número. Acuérdense que el rendimiento es la captura en peso. Y la captura C es normalmente la captura en número. Esto sale de la aplicación de la ecuación de la captura, que creo que vimos la semana pasada. Pero ahora le vamos a explicar, ¿no? Entonces, tenemos el número de muertos, que es la columna G, la columna H, que es la captura en número, el rendimiento, que es la captura en peso, el rendimiento, o sea, este número multiplicado por el peso medio de cada uno de las edades, ¿no? Bueno, multiplicado por nos da acá el rendimiento. Y la biomasa, la J, es la biomasa media, que también tiene una fórmula que vamos a ver. Y finalmente el rendimiento, que sería la captura por el valor, ¿no es cierto? Yeah.
Y también como salidas tendríamos entonces el rendimiento total de los camarones de toda la corte a la final, no, perdón, acá. El rendimiento total en gramos, 4.561 gramos. ¿Sí? Sí, sí, ¿no? La biomasa que quede en el mar y el valor, ¿no? El valor del rendimiento. La biomasa media, ¿no? La biomasa media en este periodo de un año, ¿no? Bueno, estos son los cálculos, como les menciono, bastante sencillos, con las fórmulas tradicionales que conocemos. De esta forma es como está en el libro, de esta forma está en el libro. El cálculo de la población, o sea, la sobrevivencia, ¿no? El cálculo de sobrevivencia, que está explicado los primeros pasos, el número inicial, que es 1.000 camarones, y los subsiguientes números se calculan con esta fórmula, que es el número de camarones que habrá en el tiempo T+1, digamos, ¿no? T+1, o sea, en la edad 2, ¿no? Que es igual al n inicial por el exponencial de la mortalidad total multiplicado por el delta de t. Ahora, acá el delta de t, si estuviéramos hablando de edad de años, ¿no? Acuérdense que la mortalidad total está expresada para año, por año, ¿no? Exponencial por delta de t. Pero como es un mes, ¿no? El delta de t lo vamos a tomar como 1 sobre 12. Ojo. 1 sobre 12. Eso sale 0.83. Por eso en la expresión, ¿no? El número de camarones en la edad 2 será igual a 1.000 por menos 4 por exponencial menos 4.20, que es la mortalidad total, multiplicado por 0.833, que es el tiempo, ¿no? El del TT, lo cual nos da los 700, casi 5 camarones que sobreviven al siguiente año. Y así sucesivamente se va calculando con las mortalidades totales esta columna de número en la edad. El número de muertos totales, ¿no? Está explicado por la fórmula esta. El número al inicio, digamos, menos el número en el siguiente periodo. O sea, 1.000 menos 704 da 295. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá, no? El cálculo del número total de muertes por periodo es 1.000 menos, es muy difícil, tremendamente difícil. Luego, en el paso 3, calculamos la captura. Y acá es donde empleamos la captura, la fórmula, ¿no? De la captura, la fórmula de captura. Y la fórmula de captura, que también es muy interesante en su criterio, es el número de muertos total, el número de muertos totales en un periodo, ¿no? Multiplicado por la razón de las mortalidades por pesca,
referidos a la mortalidad total. O sea, ¿qué proporción de peces murieron por pesca? Esa proporción está explicada por el coeficiente de mortalidad por pesca sobre el coeficiente de mortalidad total. Entonces tendríamos el número de muertos, la razón de muertos por pesca, ¿no? Que vendría a ser igual a esto, ¿no? Entonces la columna de muertos, por ejemplo, 295, multiplicado por 1,20 sobre 420. ¿No? Y eso nos da, ¿no? Los peces, ¿qué eran? Camarones capturados, ¿no? Como están acá. Y así también podemos completar la columna. Y luego el rendimiento, que otro cálculo sencillísimo, que sería el número en la captura por el peso promedio, ¿no? Para cada edad. La captura en número de esta edad T multiplicado por el peso promedio de eso, de esta edad. Entonces tenemos acá la captura 84.4 por 5.7 gramos por camarón, y eso nos daría el rendimiento. Continuando con el cálculo, el paso 5 es calcular la biomasa media. Y para el cálculo de la biomasa media, utilizamos esta fórmula, ¿no? La biomasa media en el periodo T es igual al rendimiento sobre el coeficiente de mortalidad por el delta de T. Sería entonces el rendimiento en peso 481, ¿no? Dividido con este factor 1.20 por el delta de T, transformación del año a meses, ¿no? Y el resultado sería ¿no? 4.809. Sparre hace una indicación bien interesante que cuando nosotros, ¿cómo se llama? Recalculamos, ¿no? Los ejercicios, a veces no nos sale como en este caso, ¿no? La respuesta es 4.809 y en este caso nos da 4.810. No tenemos que ajustarnos porque esos cálculos va a depender del número de decimales que estamos empleando para calcular. Ya, y así calculamos la biomasa media para cada una de las edades y terminamos calculando el valor. El valor el peso total por edad multiplicado por el valor que tiene cada kilo de langostinos a determinada edad. Y termina dando eso. En ambos casos hacemos la sumatoria. Aquí en el caso del valor, para saber cuánto es lo que se valorizó todo el rendimiento de la cohorte, así. Y calculamos también la biomasa media, ¿no? Con la biomasa total por edad entre 12. Como ven, son cálculos sumamente sencillos, El problema que había antes del uso de las computadoras es que eran muchos calculitos, ¿no? Pero con Excel, pues, pintando nomás la tabla se puede resolver. Lo interesante es además que cada uno de ustedes desarrolle a su propia forma, a su manera, haga el ejercicio. Si ustedes no hacen los ejercicios personalmente,
no encuentro, claro. Si yo no tengo computadora, lógicamente no voy a poder hacer eso, pues no me voy a poder a calcular esto en un teléfono, ¿no? Pero si yo tengo una calculadora, no sé qué me impide hacer el ejercicio por mí mismo. ¿Por qué tengo que estar esperando al compañero que termine para que me pase la planilla, hacerle los cambios, hacerle unos 4 pintadas, cambiar el color de las líneas y ya lo presento como mío? No tiene nada. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia de ser un ingeniero? No saben calcular unas cosas tan sencillas, ¿no? Entonces, por favor, pues, por favor, esto uno lo hace en, no exagero que lo hago en 5 minutos, pero en 10, en 15, media hora lo puedo hacer tranquilamente y aprendo la lógica, que es lo importante. No es solamente sacar los mismos valores, sino la lógica del cálculo. Eso es lo importantísimo, la lógica del cálculo, de poder saber efectivamente y poder interpretar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Si yo cambiara, por ejemplo, ya no 1000, pondría 1300 camarones. ¿Cuál va a ser el resultado? Sí. O el cambio en la mortalidad por pesca, que es lo que vamos a ver ahora. No, si yo cambio este vector de mortalidad por pesca, ¿qué va a suceder? Voy a pescar más, voy a pescar menos, voy a ganar más, voy a ganar menos, la biomasa, ¿qué nivel va a quedar? ¿No? Entonces, esa lógica, no, los números son lo de menos, los números son lo de menos, claro, los números tienen que ser los números, pero lo que vale extractar de acá es qué sucede cuando voy modificando ciertas cosas. Y ahí radica, pues, el valor de la aplicación del modelo. Bueno, el paso 7, que creo me lo salté, era calcular el rendimiento de la biomasa media, que es lo que está marcado acá. Entonces, lo que les digo, la importancia de este modelo, es poder hacer predicciones. No estoy calculando lo que pasó. Para eso utilizo el APB, el análisis de cortes. ¿Ya? Para ver el pasado, mi análisis de cortes, mi APB. ¿Ya? Y veo qué pasó. ¿Cuál fue la mortalidad por pesca? Veo, como el número fijo es la captura, voy a ver cuántos peces hubo al inicio de la corte. Ya, eso es lo que voy a ver. Pero ahora, en este modelo, el Thomson y Bell me sirve. ¿Qué pasa si cambio la mortalidad por pesca? ¿Qué va a suceder? Entonces, si yo quiero hacer un cambio en el futuro, quiero hacer un cambio en el tamaño de malla, por lo tanto, al hacer el cambio de tamaño de malla, mi vector de F va a ser diferente. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si yo cambio la malla? Va a suceder tal cosa, va a ser mejor eso que lo que vengo haciendo actualmente, que lo que venimos haciendo actualmente. Si va a ser mejor, entonces está bien. Entonces yo puedo aconsejar como asesor, como lo que trabaje, miren, sí, está muy bien, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un cambio, hacemos un cambio de tamaño en malla, vamos a pescar menos chiquitos, vamos a pescar más grandes, con mayor valor, con mayor peso, y la pesquería va a estar mejor. Entonces, podemos probar diferentes ideas, ¿no?
sin necesidad puede hacerlo en la vida real, que puede malograr la pesquería, ¿no? Entonces, antes de hacerlo, antes de aplicarlo, nosotros comenzamos a trabajar en la computadora con el modelo y sabemos lo que puede pasar. Ese es el valor del modelo de Thomson. Entonces decimos, pues, con la salida basada en un arreglo de referencia F a la edad, lo que acabamos de ver, y que hemos calculado aquí en el ejercicio, se dispone de todos los datos básicos para predecir el efecto de los aumentos o disminuciones del esfuerzo de pesca o de la mortalidad por pesca. Eso lo vamos a ver ahorita en un cálculo. 1. Se puede obtener nuevas cifras para el rendimiento total, la biomasa media total y el valor total, incrementando las mortalidades por pesca de la columna D en la tabla anterior, ¿no? Nuevamente. Dice, se puede obtener nuevas cifras para el rendimiento total, la biomasa, el valor, incrementando las mortalidades por pesca en la columna D. Ah, ¿dónde me quedé? No. Acá. Yo cambio estos valores y lógicamente todos estos resultados se van a mover, se van a modificar. ¿Por qué? Porque cambio, aumento, disminuyo la mortalidad por pesca o el esfuerzo de pesca y como resultado, ¿no? Como resultado se va a mover el rendimiento, la biomasa y el valor, ¿no? Se puede obtener nuevas cifras para el rendimiento total, la biomasa media total, el valor total, incrementando las mortalidades. El vector F presentado en dicha tabla, llamado arreglo de referencia F, el que yo le llamo vector de F, es entonces reemplazado por uno nuevo, que resulta de multiplicar el arreglo de referencia, el arreglo original, o una parte de ese, por un factor X, por un valor X. Si, por ejemplo, el esfuerzo se incremente un 20%, las nuevas mortalidades por pesca en la columna D serán el valor del coeficiente de mortalidad natural, mortalidad por pesca, por 1.20, pues es el 20% más, ¿no? 1.20 es escogieron unos números fantásticos. Y entonces el nuevo valor de F será 1.44. Y ya, todo cambia. Ahorita lo vemos, no se preocupen. Luego, rehaciendo nuevamente todo el proceso con las nuevas Fs, se obtiene el correspondiente rendimiento total, la biomasa total y el valor total. Vemos acá, en la siguiente. Un ejemplo de los resultados de tales series de cálculos, X factores van desde 0 a 3, se presenta en la siguiente. Este es el ejercicio que vamos a hacer. Esto lo vemos en el ejercicio. Esto sigue con los mismos datos de entrada, sin embargo, podrían darse ligeras diferentes resultados. Esto digo por el número de decimales. No importa. Ya, ok. Miren, esta es la misma tabla. Es la misma tabla, la misma matriz. Lo único que he hecho es para visualizar más fácilmente, ¿no? El cambio. He creado la columna, la nueva columna de mortalidad por pesca, que va a estar sujeta al cambio del factor X que ponga acá. La cosa muy sencilla va a ser. Este es el vector de referencia, ¿no? Que Sparre le llama el vector de referencia. Es este. Este vector de referencia lo vamos a multiplicar cada uno por el factor X. Por el factor X, ¿no? Y nos da, lógicamente, un nuevo vector
¿no? Que transformar. En este caso, ¿qué querría decir? Que hemos disminuido a punto 4 a todos los valores de F, ¿no? Del valor del referencia, el vector de referencia. Lo hemos disminuido con punto 4. Y lógicamente todos los datos de salida cambian. De esa manera, el rendimiento total va a ser 2.549. La biomasa media va a ser 4.271. El valor total va a ser 4.209. Y acá vamos a ir formando, ¿no? Acá vamos a ir formando una tabla. Vamos a ir formando una tabla, ¿no? De resultados, de los principales resultados. Entonces, vamos a ir cambiando el valor X, vamos a ir cambiando el valor X que multiplica al factor, al coeficiente de mortalidad por pesca referencial. Vamos a tener estos nuevos valores de mortalidad por pesca y nos va a cambiar todo esto y los resultados van a ser ese, ¿no? Entonces lo vamos a calcular por 4.8. Estos son los resultados. Luego lo calculamos con 4.8 y vemos que el rendimiento va a aumentar, la biomasa media va a disminuir, y ahora vamos a explicarnos por qué la biomasa media disminuye, y en cierta manera también el valor total va a aumentar. Entonces calculamos, ya, vamos a multiplicar todos estos, el vector de referencia, por el valor 1 de X. O sea, vamos a mantener el tradicional. Y, bueno, acá tenemos los resultados, 4.562, 3.147 para la biomasa y el valor. Sumamente sencillo, solamente la cantidad de datos, de cálculos que eran lo que se quejaban en mi tiempo, antes que apareciera la computadora. El nuevo cálculo, acá le estamos aumentando 20% más al vector original, ¿no? Y vamos a tener nuevamente también otros valores de rendimiento, biomasa y valor. Lo aumentamos la F por 50% más, ¿no? Y tenemos nuevos valores. Igual duplicando y triplicando. Entonces, una vez que hemos calculado para varios valores de ya. Entonces, en base a esta nueva tabla que hemos obtenido, podemos hacer el gráfico, ¿no? De los resultados, ¿no? Del rendimiento, en la línea azul, de la biomasa, la naranja, y el valor total, la gris. Entonces, leemos acá, en la figura, las cifras del rendimiento total, biomasa media total y valor total que corresponden al resultado de los cálculos anteriores han sido graficados contra X, contra el factor X, que ha alterado el vector de F referencial. Ahora, miren, todos se forman en este tipo de curva, menos la biomasa media, porque la biomasa media, esa es otra cosa que tienen que recordar de la parte del curso de administración de recursos, porque la biomasa es proporcional, la biomasa que queda quedando en el mar, es proporcional a la captura por unidad de esfuerzo.
Yo no creo que nadie de ustedes se acuerde, pero muchas veces en el curso de administración de recursos, cuando estábamos viendo el modelo de rendimiento máximo, repetía yo varias veces que la captura por unidad de esfuerzo era proporcional a la población, al número en la población en el mar, ¿no? Y es lógico que mientras más peces o más camarones, como es en este caso, vamos sacando de la población, la biomasa va a ir disminuyendo. Esa es la razón por la cual la biomasa media que va quedando en el mar va disminuyendo. Ahora, la captura de valor por valor máximo, tiene un máximo, ¿no? El valor total, la captura por, mejor dicho, el valor de la captura va a tener un máximo, que está situado más o menos en esta zona donde tengo el cursor, ¿no? Se incrementa, alcanza un máximo y luego disminuye algo. Esto es importante. Y se indica que cuando el precio por kilo de los camarones varía con la talla, las dos curvas tendrán su máximo a diferentes niveles. O sea, no va a haber, las dos curvas, tanto la de rendimiento como la de valor total de la captura, el valor total de la captura van a ser diferentes. En este caso, hay que notar, aunque creo que tengo una nota por ahí luego, la captura en valor sí tiene un máximo, ¿no? Sí vemos que hay un máximo, pero en el rendimiento no vemos ese máximo, vemos que se sigue incrementando. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. El cuidado es no seguir incrementando la mortalidad por pesca, ¿no? Porque nos puede llevar a situaciones desastrosas. No sé, en alguna parte lo decía eso. El de los comentarios sí podemos ver que esta figura ilustra el importante conflicto que se produce entre el deseo de maximizar el rendimiento total de una pesquería en peso o valor y la necesidad de dar a los pescadores y sus dueños de embarcaciones ingresos adecuados. Si yo estuviera pensando en incrementar el rendimiento, yo no pararía acá, de repente podría seguir, ¿no? Seguir buscando y llegaría a valores locos de mortalidad por pesca, ¿no? Pero también debo fijarme que es probable que va a ir disminuyendo. Entonces, pensando en que los que están en la pesquería, que es interés de los que están en las pesquerías recibir un valor, un rendimiento en valor mayor, entonces pues estaría ubicándome, ¿no? En un esfuerzo, en una mortalidad por pesca por acá. La captura por embarcación disminuye continuamente a medida que aumenta el esfuerzo y en la práctica se hace demasiado pequeña para que la pesquería sea rentable. Claro, si sigo aumentando yo el esfuerzo y consecuentemente la mortalidad por pesca, va a ir disminuyendo la rentabilidad de la pesquería. Bueno, y eso es, ¿no? Ese es el kit, el modelo de Thomson y Bell basado en edad, en lo que corresponde a la predicción de rendimiento, de biomasa y el valor del rendimiento. Luego, vamos a trabajar la próxima semana en predicciones, ¿no? En predicciones. Nos toca, de acuerdo
al sílabo, proyecciones de captura. Parte vamos a utilizar esto, vamos a partir del APB, vamos a pasar por acá y vamos a hacer predicciones de captura. Pero eso es otro capítulo. Ahora, hasta acá quedo mostrarles pues la bondad, la utilidad del modelo de Thomson y Bell basado en edad para predecir capturas, rendimientos y biomasa media. Me gustaría realmente si hubiera alguna pregunta. Bueno, no hay pregunta como siempre, se van a poner filos ustedes haciendo la práctica. Vamos a dar unos 5 minutos. ¿Cómo se llama? La práctica ya está en tareas settings, está disponible para que la puedan ir bajando desde las 6 de la tarde, 18 horas estaba. Parte de esto, digamos que duplica, pero yo no quiero decirles cómo desarrollar la práctica porque iría contra mi propio pensamiento que les acabo de decir, que lo que deseo es que cada alumno lo desarrolle, cada alumno se sienta de acá. Miren, son las 6 de la tarde, tenemos clases hasta las 8 de la noche, creo, 19:40, ¿no? De 6 de la tarde a 19:40 es el tiempo que tenemos la práctica, o sea, hasta las 7:40, 20 para las 8. Si ustedes se sientan en la computadora, y desarrollan el ejercicio, si ven que algo no comprenden del ejercicio, no me lo pregunten a mí, no me lo pregunten. Vean el texto que está puesto en archivo. Vean el texto, el capítulo 8, modelos de predicción. Vean y ayúdense con eso a resolver el ejercicio. Y les voy a asegurar que ustedes van a ser unos campeones, unos tromes, aplicando el modelo de Thomson y Bell y de repente les gusta la dinámica de poblaciones. Entonces, mejor ya, manos a la obra, pónganse primero bajen la tarea y de una vez pónganse a desarrollarlo. Como les vuelvo a decir,